tenemos como invitado al profesor Ignacio Gumucio. Esto se marca dentro de una serie de charlas que van a existir por cada taller, entonces también están invitados e invitadas a participar de la siguiente. Ya hay una mañana que yo como profesor del taller 3D voy a hablar sobre un proyecto en particular, y también luego de la presentación vamos a hacer un mini lanzamiento de la revista Conejo Blanco, que es la publicación semestral donde se muestran los trabajos realizados en la carrera de artes visuales. Eso, entonces ahora después Ignacio. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Estoy exponiendo en este momento en una galería que se llama D21. Inauguramos el jueves. Entonces, me interesaba mostrar algunas cosas, pero por otro lado pensé que tenía muchas ganas que lo fueran a ver en vivo. Entonces armé esta charla en base a un tema que me parece que es importante para mí, que tiene que ver con cómo funcionan los talleres de pintura. Y a través voy a contar un poco mi experiencia, por qué creo que ese modo de producir y de crear es importante. Para mi gusto es importante no solo como una vivencia personal, sino que también como una posibilidad de reflexión para la sociedad y el mundo entero. Y voy a aprovechar de mostrar también algunas cosas de lo que he hecho en estos ya casi 20 años que llevo pintando y mostrando pintura. Y al final puse algunas cosas de la exposición nueva, pero les pido por favor que vayan a verla porque no es lo mismo en vivo que aquí. El primer asunto que quería plantear es cómo creo que el taller de pintura a mí me ha salvado la vida y creo que le va a salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque creo que gran parte del mundo de la creación y de la producción de objetos está dominado por un modo de pensar qué es lo que es ser creativo, que excluye una gran cantidad de procesos e incluso de personas. Yo viví gran parte de mi vida muy acomplejado y considerando una persona muy poco inteligente y con muy pocas posibilidades. Y de alguna manera la experiencia del taller varias veces me ha salvado la vida. Le voy a explicar por qué. Llamé esta parte de la charla la redención de las malas ideas. Lo que quiero plantear es lo siguiente, que voy a poner un pequeño video que ilustra un poco el sistema de producción. Este es un fragmento de la película The Founders, una película que relata la historia de los creadores de la fábrica McDonald's. Entonces, ¿se ve? Se escucha bajísimo. Muy bien. Bueno, aquí narran una... Mandíbulas múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve, debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Jake estaba corriendo con una barra y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la pizza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras, así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien.
¿No puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia, todo es productivo. Entonces, ese video explica un poco cómo funciona una... Tengo que cerrar esto aquí, porque si no... Yo no soy muy hábil en la parte computacional, así que me van a tener que perdonar un poco. Pantalla completa. Ese video tiene algo fascinante, porque llegan a un sistema de producción que está totalmente articulado, donde las funciones están ordenadas, son consecutivas y producen una enorme eficiencia. Esa lógica, que para mí durante mucho tiempo era era fascinante y me parecía que era la única lógica posible para producir, tiene sin embargo un problema, que funciona con el siguiente esquema. Propone la existencia de ideas, que son ideas abstractas, que no tienen material. Luego la realización, que es la aplicación de un método, de materiales adecuados, de procesos productivos. Y luego hay un resultado. Esa cadena supone el siguiente axioma, que las buenas ideas con una buena realización van a terminar en buenos resultados. Que las buenas ideas con mala realización van a terminar en malos resultados. Pero la parte que es más complicada es que las malas ideas, aunque tengan una buena realización, van a resultar en algo malo. Las malas ideas con mala realización van a terminar en algo muy malo. Bueno, incluso podría ser bueno, porque en este sistema el asunto es que todo está basado en el problema de la idea. Es decir, todos los proyectos solo funcionan porque hay ideas geniales. Buscando en Google, estaba buscando creación de productos, y lo que me aparecen en las imágenes, yo tiendo a mirar más la parte de imágenes que la parte de texto, son ampolletas. Entonces, ampolletas acá, ampolletas que se iluminan, ampolletas sobre la cabeza. El asunto es que hay una enorme unanimidad en pensar de que las ideas son algo como las ampolletas, es decir, un círculo vacío que se ilumina a través de una energía que no tenemos idea de dónde viene, que es totalmente inmaterial y que no tiene nada que ver con toda la miseria que viene después. Es decir, el mundo de la idea es limpio, es totalmente inocuo, es totalmente inmaterial, y el mundo de la realización es sucio, feo y asqueroso. En el caso de procesos productivos más evolucionados, como estos de la sociedad, incluso son gente diferente. Es decir, los de la idea son gente limpia y los de la realización son gente sucia, digamos, sucia de vestimenta, estoy diciendo. El asunto es que con ese sistema, que uno podría llamar que es la lógica del proyecto, yo viví la mitad de mi vida considerándome un completo imbécil, porque a cada vez que me han preguntado por si tenía alguna idea, nunca he tenido una idea buena. Las pocas ideas que he tenido son muy parecidas a otras ideas que ya existen. Y la verdad es que de alguna manera este sistema solo ofrecía la posibilidad de que cualquier cosa que hiciera, hasta que no tuviera una buena idea, no tenía ningún destino. La experiencia del taller, que es una experiencia que yo había vivido en la infancia y que se me había olvidado, pero luego de estudiar arte, muchos años después de estudiar arte, y de ser un tipo completamente desgraciado y trabajar en todos los trabajos menos relacionados con lo que yo pensaba que era ser artista, pero bueno, me encontré encerrado en una pieza
que en ese momento era la pieza de mi casa, y me pareció de que, a pesar de que no tenía ninguna idea genial, era capaz de producir cosas. Y que esas cosas no eran totalmente gratuitas. Y que la inteligencia no estaba antes de la realización, sino podía estar al final. Es decir, que esta cadena que les mostraba al comienzo del proyecto, que es primero la idea abstracta, luego los materiales y la concreción concreta, y luego el resultado de nuevo abstracto, puede ser superada por otro sistema donde este orden se revierte. Donde primero puede ser el material, las ganas de llegar a un material, y luego puede llegar la idea. Puede también la idea cambiar a medida que el material va evolucionando. Puede a veces el resultado estar antes y definir la idea, de retorcer la idea por culpa del material. Todo ese mundo, para mí, abrió también una relación con una cantidad de objetos, de materiales y de modos creativos que estaban como excluidos de este sistema del proceso. Es decir, el desorden, la mugre, los materiales pobres, para mí fueron invitados en este momento porque no me parecían que tenían que estar supeditados a una idea limpia y genial, sino que también tenían su propia idea. Las ideas equivocadas también me han producido en el taller resultados muy buenos, y algunas ideas muy acertadas no han producido nada. Han terminado en esa pura idea y sirven para hablar por teléfono y contarla, nada más. Muchas veces también ha aparecido algo que estaba excluido del mundo inteligente del proyecto, que es el humor. Es decir, muchas veces los materiales me han mostrado hasta qué punto pueden ser ridículos, hasta qué punto la vida de los materiales es parecida a la de uno y está llena de momentos heroicos que no resultan, de derrotas, de cosas que son divertidas. Todo el mundo del taller y del material para mí también es un mundo donde existe la posibilidad del humor. Es decir, los materiales nos recuerdan hasta qué punto son inferiores a la idea. Es decir, la idea al entrar al mundo del taller, entran en un mundo enormemente más humilde y más ridículo, y por ende, para mí, más posible de trabajar. ¿Se entiende? Entonces, cuando logré deshacerme de las ideas que sigo teniendo, ideas filosóficas, y asumir de que en el taller esas ideas podían ser ridiculizadas, que mis creencias políticas, religiosas, iban a entrar al taller y iban a ser tratadas de la manera más ridícula, porque iban a ser tratadas por un pincel chueco, un pedazo de cartón, por el aburrimiento, por el exceso de tiempo, por la falta de tiempo, por todas esas coordenadas que para mí son redentoras. Tengo pésimas fotos del taller porque tampoco es que me guste fotografiarme, pero ahí muestro un poco cómo ha funcionado el taller en el que estoy trabajando ahora, que llevo 10 años, y yo diría que las pinturas que he hecho son ideas que no me las puedo atribuir a mí, sino más bien al taller, como que son ideas que han surgido de cosas que me ha ofrecido ese lugar. Estas son, en otro periodo, he estado trabajando en otro taller alternativo que tengo en un bosque y que funciona exactamente igual. Funciona con este método que estoy trabajando, que es, en vez de trabajar cada una de las pinturas por separado y terminar la pintura, es decir, normalmente parto con el mismo proceso tengo alguna idea vaga, pero lo que trato de hacer sistemáticamente es tener muchas al mismo tiempo, de manera que mis ideas no manden sobre el cuadro. Es decir, si yo quiero representar, qué sé yo, la inutilidad del mundo tecnológico, lo trabajo la cantidad de tiempo para después cambiarme a otro, y cuando vuelvo ya no me acuerdo de lo que estaba haciendo y los problemas empiezan a aparecer del cuadro. Es decir, de alguna manera se arma un diálogo donde el papel del creador y el papel del que ve están igualados. Es decir, muy luego dejo de ser una persona que tiene
todo el poder sobre el cuadro, sino que soy una persona que ve lo que está ahí y a partir de eso voy arreglando siempre con la misma idea que nunca logré superar de que no sé exactamente lo que estoy haciendo y más o menos me siento un poco parecido a lo que sentía cuando los primeros cuadros que hacía. Lo que quiero decir es que no me siento con más facilidad de la que tenía al comienzo, como que todo lo que sé más bien se va a las clases, donde sí sé muchas cosas, pero cuando vuelvo al taller vuelvo a no saber nada y eso ocurre muy seguido. Entonces lo que hago normalmente es que dispongo la mayor cantidad de cuadros, pinto y los cuadros además pueden tener un proceso de tiempo enorme. Algunos cuadros tienen 10 años de proceso porque los pinté aceleradamente durante 2 horas, luego no supe qué hacer, 3 años después los di vuelta, 4 años después eran la base de otro, luego, y de repente aparece algo que pareciera no ser totalmente mío y por eso a mí me da más confianza. También todo esto, si nos ponemos en un criterio más psicológico, también tiene que ver con una cierta incomodidad con decir las cosas. O sea, trato de que los cuadros, como de inventar de que los cuadros no fueran míos para no tener que responsabilizarme demasiado con las cosas que salen, que a veces son, yo considero que son buenas, pero no siempre son justificables. Algunas son más difíciles. Llegué a esta idea, que es como una frase un poco asquerosamente insolente, pero que es la impresión de que, aunque no tenga una idea, sé que puedo hacer algo que no sé qué es lo que es y que solo puedo definir haciendo. Las primeras cosas que hice empezando a pintar, que fue por ahí por el 95, ya salido de la universidad, trabajé un tiempo en cosas de producción de actividades culturales, llevar micrófonos y cosas así para la municipalidad. Y llegué a un punto de completa depresión. Empecé a pintar y las primeras cosas que pinté tenían que ver con cosas que quería fotografiar. Es decir, me llamaba la atención algunos lugares de Santiago, los fotografiaba y al momento de fotografiar sentía que la fotografía traicionaban los lugares, es decir, no los mostraban como eran. Algo pasaba que el ojo armaba otro tipo de composición, que era la que me llamaba la atención, que la fotografía no hacía. Es decir, no le ha pasado a lo mejor a ustedes que hago una foto ahora, por ejemplo, estoy viendo esta masa, pero me interesa Miguel y la cosa que tiene cruzada. Si saco la foto, este asunto de Miguel va a ser muy poco importante y seguramente la fotografía va a priorizar por otros elementos que van a tapar. Va a armar también un sistema óptico que ya está decidido, que es este sistema rectangular, con una proporción áurea, con un sistema de qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás. Al final, lo que me pasó es que empecé a experimentar una enorme decepción con la fotografía. Y empecé a sentir de que la fotografía era un tipo de pintura que no me interesaba. O sea, que era un modo de representar que, más que no me interesaba, que no hacía lo que hacía mi ojo. Entonces, la manera de llegar a ese asunto ha sido la rememoración. Lo que hacía es que me instalaba en el taller con pedazos de maderas encontradas. La madera me daba un tamaño que yo no elegía, sino que venía por la madera. En general, las maderas incluso tenían algunos detalles que hacían más difícil pintar. Y trataba de rearmar la imagen en mi cabeza, pero a través del recuerdo, no a través de la fotografía. Y lo que resultaba son estos cuadros de acá. Algunos lugares eran lugares que experimentaba. Este se parece a un caracol Sofri, que está en la estación Los Leones del metro. Está hecho de memoria, si van ahí van a ver que no se parece nada, no hay nada parecido. Pero pasaba este asunto que de alguna manera la memoria torcía el lugar para que calzara con lo que a mí me importaba. Por ejemplo, no sé, me importa este pedacito aquí donde había una especie de patio de piedra. En una fotografía sería indistinguible porque no es lo principal.
Entonces hay unas jerarquías que se van rompiendo. Esto también es una casa hecha de memoria. Luego también son lugares que totalmente fugados. Esto lo vi una vez en una carretera yendo a Rancagua y lo rearmé. No tiene nada que ver con lo que estaba ahí. Y de alguna manera me gusta mucho que no tenga que ver porque da la impresión de que lo que me empezó a pasar, que descubrí la razón, todos estos lugares de Chile eran lugares que más bien, y yo si tuviera que decir cosas sobre esos lugares, son puros adjetivos muy descalificativos. Eso diría que son fome, aburridos, estúpidos, todas esas cosas. Pero sin embargo los considero buenos por algún lado. Y descubrí que a lo mejor esos adjetivos estaban equivocados porque lo que tienen es que tienen un asunto clásico, es decir, al recordarme se parecen a cosas que están metidas en mi cabeza desde hace mucho tiempo, que algunas son cosas culturales que uno ha visto, no sé, las ruinas romanas son prácticamente iguales a los caracoles comerciales, o sea, hay cosas que se van pegando, y también algunas cosas que yo pensé, y ahí vamos a ver después con los paisajes, que casi eran anteriores, como que son movimientos de la cabeza así muy básicos, muy adentrados, que no sé de dónde vienen. Aquí también un poco la misma. En esa época para mí fue muy importante no tener el peso de elegir todo. Es decir, nunca trabajé con telas en blanco, siempre trabajé con maderas que ya venían un poco avanzadas, con formatos que yo no podía elegir, es decir, venía el formato y tenía que adecuar un poco la imagen al formato, entonces nunca tuve el problema de decir qué es lo que tengo que decir. Es decir, vuelvo a este asunto primero, logré esquivar con este sistema la pregunta de qué quería hacer, por qué quería hacer, cuál es tu gran idea, cuál es el aporte de eso. De alguna manera jugué todo el tiempo, pero es un poco como hacerse el tonto, digamos, jugué todo el tiempo a la idea de que el cuadro estaba antes que yo simplemente estaba reparando algo, pero que no. Aquí lo mismo, con respecto a los materiales de pintura, las pinturas profesionales durante todo ese tiempo me causaban mucha inseguridad. De alguna manera los colores de óleo, por ejemplo, los nombres de los colores de óleo me hacían imposible pintar. No sé, si estás pintando con un verde veronés o un tierra de siena, como, claro, después es menos malo porque igual es un material, pero cuando es tierra de siena, entonces si yo voy a estar con la tierra de siena y no sé, voy a estar haciendo algo que a lo mejor no tiene ninguna importancia, lo veía como una cosa como de insulto, y además que tenía que ver también con el precio, que era notoriamente más. Y traté de hacer una especie de equivalencia con materiales que no me intimidaban, que eran los materiales de ferretería, es decir, el azul rey. Yo encuentro que rey puede ser el rey del mote con huesillo, no es un rey, digamos, en cambio el amarillo en Nápoles igual tiene su cierto prestigio. Entonces me parecía que la pintura tenía la gracia de que la palabra pintura, por lo menos en castellano, en varios idiomas pasa lo mismo, que la palabra pintura es, por un lado, la pintura, el arte de la pintura, pero por otro lado también es un material, es decir, un tarro de pintura. Ese deslinde me parece que de alguna manera uno le permite entrar sin sufrir tanto y permite poder hacer cosas más insolentes. Porque de alguna manera estoy pintando sobre un pedazo de madera con una pintura que es para pintar casa. Como que el problema de la gran historia del arte desapareció y eso me permitió pintar. Y de alguna manera con el otro esquema de estar con un lienzo blanco, pensando qué idea voy a hacer y tengo estos materiales que igual les son caros, creo que no habría podido hacer esto. Pero bueno, son bajezas mías. Algunas otras cosas eran recuerdos también. Este es un recuerdo de un cuadro japonés que no se parece nada a ese cuadro, que alguna vez vi, después lo he vuelto a ver. Escenas de la televisión también, muchas escenas inventadas. Estas, por ejemplo, tenía que ver con todas estas escenas que tienen las películas norteamericanas de tribunales, que son como tribunales enchapados, y en el centro de Santiago también hay muchas partes donde se ocupa mucho estos sistemas de chapa. Entonces la idea ahí con respecto al material era ocupar un material que tuviera una traducción literal.
Es decir, en este caso lo que ocupo es látex y barniz de madera. Entonces, de alguna manera tenía la impresión de que estaba asegurado que se iba a parecer a madera enchapada, porque básicamente era madera enchapada, y que el látex iba a ser parecido al látex porque es látex. Después, con el tiempo he descubierto que eso tiene que ver con algo que es interesante, que es... normalmente la pintura académicamente está pensada para ser vista a más de 1 metro de distancia. Entonces la factura material de las pinceladas no son la representación a escala 1 a 1 del asunto, sino que son un grupo de manchas que a 1,5 metros se va a armar en el ojo. En los cuadros míos, sobre todo los de esta época, en general yo mezclo esas dos cosas. Un nivel de traducción, como en un idioma que es literal, que es como Google Fitch, así es cortina, la cortina igual, del mismo tamaño, plana. Y de repente hay otros elementos que sí están hechos con el sistema de pintura normal, que está hecho con una cierta distancia, con una administración, un juego de contexto. Esa mezcla de cosas que están jugando en el contexto y otras que están jugando literalmente, olvidándose, esto tiene mucho que ver con el asunto del color que vimos ahora, olvidándose del campo, digamos, olvidándose de las consecuencias que tiene el resto, para mí crea una especie de imposibilidad de resolver los cuadros, lo que hace que la gente se quede un ratito más largo, porque de alguna manera el cuadro empieza a funcionar en dos distancias que no están conjugadas. Entonces eso es trampas para llamar la atención y para que me miren los cuadros, pero... Bueno, aquí, por ejemplo, esto es lo mismo. El material, te fijas que hay algunas cosas que están construidas un poquitito como si estuviera haciendo el muro de... el muro para arreglar, qué sé yo, un hoyo que hubiera acá, y hay otros que están pensadas como cuadros, o sea, que tienen perspectiva. Para mí, este es el único cuadro bueno que he hecho en toda mi vida, así que mírenlo con atención. Pues este me resultó. Y ese también es la mezcla de varios recuerdos de lugares de banco. Traté de armarlos, pero ahí lo que sucedía es que empecé a entender de que el pedazo de madera que tenía ahí era como una especie de como el Parlamento, así, era un lugar de negociación, donde todas las cosas que de alguna manera entraban en contradicciones, que son los típicos problemas, no sé, que cuando te enseñan el cubismo te las presentan como grandes dramas, así como un punto de vista, otro punto de vista, un momento, otro momento. Había un modo chileno de solucionar esto, que era, ya, tengo un punto de vista, no sé, por ejemplo acá, tengo este punto de vista y tengo este... Ya, pero si entre medio pongo una cuña o si interrumpo este de acá, igual van a estar juntos los dos. Y me pareció que ahí había una lógica que a mí me funcionaba muy bien, que era, en el fondo, toda esta especie de dificultad para armar, para recrear el momento, la experiencia, solo funciona con una especie de negociación que es coreográfica, que es un elemento llama al otro y el otro tapa al otro, y todos hacen un poco trampa para llegar a una solución. En este caso, este cuadro, mi impresión es que todos están con ganas de que el lugar se arme, pero se arma siempre con normas que son contradictorias, con soluciones que son contradictorias. Ahí no se ve, pero no sé, estos están pintados con un lápiz que es aluminio, porque se supone que son esas barras. Pero en cambio esto de acá, los vidrios están pintados totalmente onda, véalo de lejos y ármese esa. Luego tenía estas mesas, son notoriamente más, deberían ser más chicas que estas de acá, pero ya están ubicados en un lugar donde, igual entiendo, sí. ¿Ah? No he visto nada, estoy en la mitad, sí, estos son los malos, ahora viene todo lo bueno. Bueno, esto es un poco lo mismo, bueno, esto también de la misma época, y tenía que ver con esta idea de armar una escena que estuviera, que fuera un recuerdo, y para eso también otro asunto que me interesó en esa época era la idea de que las imágenes mentales, los recuerdos, los pensamientos, los sueños, normalmente son retratados de formas que yo considero que son equivocadas. O sea, es lo mismo de la ampolleta. Cuando te dicen que la idea es una ampolleta, yo encuentro que no. Encuentro que las ideas no son así.
por lo menos no creo que haya unanimidad sobre que la idea sea una cuestión, o los sueños o los recuerdos son una cuestión vaporosa, imprecisa y todo. Mi impresión es que las imágenes mentales, al revés, son muy claras, muy nítidas. Lo que pasa es que son contradictorias de una manera que a nadie le molesta. A mí me pasa con los sueños, que uno sueña cosas absurdas, pero no está todo el tiempo diciendo, ¡ay, qué cosa más absurda! Es como me encontré con mi mamá, que es un elefante, y conversamos como siempre. ¿Te fijáis que hay una amalgama ahí armada? Y entonces, para este asunto que tenía que ver con imágenes mentales reconstituidas, también traté de evitar todo lo que tuviera que ver con el momento. Entonces no tienen sombra, normalmente funcionan como cuadros pegados y funcionan un poco en la lógica de la pintura de carteles. Es decir, si tienen sombras, son sombras muy categóricas y muy armadas, muy dibujadas. Normalmente se distingue una cosa de la otra, hay muy pocas zonas vaporosas. Y todo lo que es ambiguo por contradicción, no por falta de nitidez. Entonces, este otro caso del sistema del taller, por ejemplo, para hacer este cuadro, vi una fotografía donde salía un paseo a la piscina Tupahue de niños con síndrome de Down. Y me encantó la foto. Y entonces el primer plan era, agarré la foto y la pegué en el cuadro, porque ni siquiera tenía tiempo para dibujarlo de nervioso que estaba, y empecé a pintar la piscina, y de repente la piscina no funcionaba. Un mes después veo el asunto y digo, no, ¿por qué tiene que estar en una piscina? Y lo que quedó para mí, que a mí me gusta porque funciona como sorpresa para mí, o sea, no tengo la impresión de haberlo inventado yo, sino haberlo descubierto. Es decir, lo que me pasa a mí es parecido a lo que creo que le pasa al espectador. Es que este personaje que estaba flotando así, si tú le quitáis la piscina, es un gesto que es muy bonito, es muy conmovedor, es muy raro además. Y es como y también es como, se sale mucho del cuadro, es como que es muy también perturbador. Y este asunto, si en la lógica de la ampolleta, no se me habría ocurrido en 1.000.000 de años. ¿Por qué se me va a ocurrir de que, y además porque va en contra de todas mis ideas, o sea, ¿por qué voy a hacer jóvenes con síndrome de Down? ¿Cuál es mi discurso? ¿Me caen bien? ¿Me caen mal? ¿Hay que integrarlo? ¿No hay que integrarlo? Todo eso da lo mismo en el cuadro, porque de alguna manera estaba ahí, o sea, no es un asunto que yo, o sea, la idea de que en el fondo lo que uno hace como artista, más que elaborar discursos o ser juez, es ser testigo de que las cosas son de una manera que uno no entiende. Y ese papel me parece que es infinitamente sano para el mundo. O sea, que existan unas personas que puedan vivir el mundo sin tener que elegir esto quiero que sea así, esto me gusta, esto no me gusta, antes de que te gusta verlo. Y eso es lo que ha pasado en mi taller. He visto cosas que no sé si me gustan o no y que están por encima de mi idea ideológica, que son nada más irrelevantes como la de muchas personas en el mundo. O sea, nadie tiene ideas tan geniales. En general, todo más o menos uno piensa las cosas de su tiempo. Esto también es lo mismo, es un cuadro donde me ha pasado muy seguido a armar escenas y después con el tiempo voy quitando hasta que llega a un punto que a mí me parece que es el punto nítido. Con el tiempo y el poco de cultura que he visto a través de la televisión, porque no ha sido a través de los libros, he descubierto que eso también pega con un modo clásico, que es lo que se llama la ataraxia, que es un estado, esto lo buscaban los epicuristas, buscaban un punto donde hubiera una absoluta falta de conflicto, que era como una especie de estado donde el asunto simplemente no es bueno, ni es malo, ni en ninguna cuestión, está por encima de ese problema. Mi impresión de lo que conocí yo además soy de otra generación que ustedes, pero del mundo de Santiago de finales de los 80, es que la decadencia de Santiago también tenía que ver con esa especie de cosa rara, como que hay un punto donde todo era vacío, sin conflicto, no era feliz, no era nada, y las cosas más monstruosas se veían igual a las cosas más maravillosas, todo estaba como... En ese sentido, en un punto llegué a
a enamorarme del defecto de Santiago, que es su falta completa de voluntad estética, así como que ¿no? Una ciudad que no le ha interesado ser bella nunca, no importa nada. Y no sé por qué en esa época, yo ahora ya cambié de opinión, ahora me gustaría vivir en Roma, eh, pero en esa época me parecía que era tranquilizador, es decir, estar en un lugar donde nada va a ser bonito, ¿cachai? Las sillas son para sentarse, no son para mirarlas. Y algo pasaba ahí que me gustaba. Bueno, esto, un poco la misma época. Estas son escenas de películas que me acuerdo, después veo las películas, no se parecen nada. Este, por ejemplo, también es un error, y tiene que ver con este asunto de la producción. Según mí, estaba tratando de recordar la primera escena de una película que se llama Marathon Man, que es una película con Dustin Hoffman y Laurence Olivier. El comienzo de la película, Dustin Hoffman está como en el Central Park corriendo, haciendo jogging. Y es una película, no tiene nada que ver con jogging la película, pero se trata que la escena principal es que el tipo está corriendo en una cuestión que tiene como una reja. Y me había gustado esa imagen, la traté de rearmar, rearmé este asunto y le puse como nombre Río Hudson, porque sabía que en Nueva York hay un río que se llama Hudson. Y el asunto es que no tiene nada que ver, porque el Central Park está en otro lugar que se llama el Jackie Onassis Reservoir, no se parece nada al lugar, esta cuestión se parece a cualquier lugar menos a eso. Está todo equivocado, pero a mí mi vivencia es que los errores han hecho más por mí que en mi acierto. Es decir, cuando me he equivocado me he ido mejor y he sido perdonado 1000 veces. Y el mundo se ha portado bien con mi lado equivocado y con mi lado no equivocado, pero no sé, bueno. Esto también es una pieza armada y también ahí hay asunto con los materiales que me han interesado, como buscar no tener que pensar que la distancia entre las ganas de realizar algo y el contacto con el material sea el mínimo. En general, el material es un poco antes que la idea. En este caso, este es una alfombra, un cubrepiso, y el resto es yeso. Entonces, es un cuadro que me demoré 15 minutos en hacer y era muy corto, pero era muy entretenido porque de alguna manera como que el material andaba gritando la idea, digamos. Esto lo mismo también es alfombra, pero esto ya es mucho después. Este también es un lugar visto en la televisión. Esto es una isla, también se parece un poco a un cuadro de Bruckner, la Isla de los Muertos. Después hay muchos trabajos donde he trabajado mezclando fotocopia con pintura. La fotocopia es como un mundo que me parece que es muy entretenido porque mis conflictos con la fotografía que les contaba es un conflicto, pero también es un mundo que me gusta mucho, el de la fotografía. Y me pareció que la fotocopia era como el negociador entre el mundo de la fotografía y la pintura. Al fotocopiar aparece modos de pintura, aparecen todas las fotocopiadoras, te arrojan algo diferente, de repente te arrojan cosas muy parecidas a Rauschenberg, de repente cosas muy parecidas a Piero de la Francesca, como que a través de la fotocopia me pasaba que normalmente como que me aparecía la pintura que estaba escondida detrás de la foto. Mi impresión sobre la fotografía es que la fotografía es un modo pictórico, es decir, es una extensión de la pintura. De hecho, sería lo único que explicaría que los dos principios de la fotografía, que son muy antiguos los dos, solo se juntaron cuando la pintura necesitó la fotografía. Antes de eso, nadie, es como un chiste que vi hace poco de un español que decía, la rueda se inventó no sé, 3000 antes de Cristo, la maleta en el 1500, y el 75 inventaron las ruedas con maleta. 1975, es decir, cómo durante todo ese tiempo nunca juntaron las dos ideas. Me pasa lo mismo con la foto, es decir, la foto yo lo veo como un modo de pintura y la fotocopia es como la manera de pillar pintura. Entonces ahí con fotocopia armé algunas composiciones. Bueno, no los quiero aburrir tampoco, pero bueno, ahí también el material como que armó algo. Después
estado mucho tiempo metido en el problema de las formas mentales. Como les decía, mi impresión es que hay algunas formas que uno tuviera metido en la cabeza. A tal punto que automáticamente si yo digo hago un paisaje, si yo hago un sauce y hago un álamo, por más mal que estén hechos, se arma un paisaje. Es decir, una cosita así y una cosita así, es un paisaje. Está como puesto en la cabeza. Y esto fue por ahí por el 2011, donde justo Chile estaba como así interesante de cosas que pasaban políticamente. Entonces estaba muy angustiado diciendo tengo que hacer cuadros que hablen de este momento, pues, ¿no? ¿Cómo voy a ser tan elusivo? Y traté de hacer todo tipo de cosas y ninguno me funcionó. Eran todos así como cuadros muy interesantes como idea, pero al momento de pintarlos me quedaban muy mal. Y sobre esos cuadros después llegué a la idea que había cosas que sí podía no representar sino hacer. Y eso eran estas formas. El sauce es un gesto casi como de artes marciales. Tú hacías así, así, y dejáis que la pintura caiga. Y se arma el sauce. El álamo, agarráis un poco de pintura, lo movís para allá y se arma. Y me pareció que era muy entretenido este asunto que eran el material de alguna manera nunca entraba a representar, sino mucho después, cuando uno lo veía, pero el material estaba haciendo lo suyo, caer, estirarse. Y hice muchas cosas con este asunto del material cayendo y ahí ven, se fijan que hay un sauce y uno lo mismo. Mi impresión es que estos paisajes uno los tiene en la cabeza y se parecen un poco a los paisajes de la Plaza de Armas o cualquier paisaje, digamos, hecho medio en serie, es como que el molde que tiene eso, o sea, una tinaja, porque eso ya como que todos sabemos que son árboles y son árboles pictóricos, digamos, son árboles muy materiales para hacer. En este método, te quiero decir, si dejáis correr lo mismo. Uy, me están gustando mis pinturas. He hecho muchos experimentos según los materiales que han aparecido. Esto está hecho con un vidrio, con un plexi en realidad. Entonces la idea es que está pintado por los dos lados, está pintado por delante y por detrás. Lo que es entretenido porque al pintar por detrás tú no sabes lo que estás haciendo, es como pintar un poco a ciegas. Esto también es mucha reminiscencia de arquitectura, esto está inspirado en diseños que son de la televisión de los 80. Esto es un diseño de Sábado Gigante. Este está hecho de memoria a partir del salón de la ONU, pero si ustedes lo han visto van a ver que no se parece nada. O sea, lo más parecido sería el color, pero aparte de eso, nada. Bueno, también ideas. Bueno, este también muestra un poco el proceso. Por ejemplo, este es un cuadro que había hecho, nunca lo resolví y finalmente terminó en este cuadro. Como ven, ya no hay... Trato de dejar pasar la cantidad de tiempo que haga que yo no les tenga demasiado respeto a mis primeras ideas. O sea, que la última idea valga lo mismo que la primera. Es decir, si al comienzo, si me demoré 6 meses en estar haciendo un elefante y finalmente ese elefante no sirve y es mucho mejor que haya un cuadrado negro, esa decisión es muy difícil hacerla en el mismo día, pero lo que me he esforzado es tratar también de luchar contra la vanidad de esto lo hice yo. Entonces, un poco lo mismo después de un tiempo. Y en este caso, si se fijan en este cuadro, tiene muchísimo menos trabajo que este de acá, pues igual ahí he hecho caritas y todo. En realidad es mejor el más antiguo, parece que me equivoqué. Este está hecho con esta técnica de pintar por detrás. Lo que hice ahí es que puse sobre un acrílico los modelos que eran sacos de dormir, relleno,
y los calqué. Lo interesante de este asunto es que en ese asunto solo puedes pintar en una escala 1 a 1, porque no hay profundidad. Y lo otro es que como estás pintando por detrás, pintas muy torpe, pero por otro lado muy exacto, porque estás calcando, pero no estás calcando el color exacto. Entonces, ahí para mí fue una gran enseñanza, en el sentido de que el espectador solo quiere que tú hagas bien una de las cosas, no necesita que hagas bien todas. Si el dibujo es exacto, va a tolerar de que el color sea pésimo. Si el color es exacto, va a tolerar que... De alguna manera, lo que busca el espectador y el autor, creo que es un pacto. Si ese pacto está basado en 2 cosas y omite 10, ese pacto es como una hermandad, es como ser hermanos de sangre. Si el pacto está basado en que está todo bien y está todo bien, ese pacto no vale nada. Te van a cambiar por cualquier tipo que lo haga de nuevo. En ese sentido, creo que, no sé, el negocio hiperrealista es muy malo por eso. Ese pacto va a estar basado en la idea, ya, esto se ve real, y después viene otro que va a hacer esto mismo, no pasa nada. En cambio, si tú lograste hacerle admitir de que esta cosa que es planta solo porque es verde, lograste admitir de que esto es una... Ahí somos hermanos en esa cuestión. O sea, los dos tuvimos que tolerar un nivel de infracción muy grande. Lo que pienso es que en ese sentido en la pintura siempre tiene que haber una relación criminal entre el espectador y el autor. Tiene que haber una travesura que cometimos los dos. Es decir, yo se me olvidó poner los colores y hice la pura forma y se me olvidó poner los colores, y tú estuviste dispuesto a decir de que eso era una planta. Ya, los dos estamos equiparados. Este crimen lo vamos a llevar hasta la tumba. Y incluso eso, y puedes pagar plata pero creo que esa relación de, no sé, por lo menos yo la he sentido, a lo mejor es pura fantasía. Este es el mismo sistema, lo que hice ahí es que calqué cada una de las plantas durante un tiempo largo sobre este asunto. Entonces todos están 1 a 1 y toda la profundidad está hecha porque una tapa la otra. Un poco como pasa con los cuadros egipcios, que no existe una profundidad focal, sino que existe una profundidad que es porque no veo todo lo que está atrás. Esto es lo mismo en versión nocturna. Bueno, ya, les vendí la bondad del taller. El único problema que me pasó con el taller es que sentía que todos los colegas artistas, los que habían estudiado conmigo y que no estaban dedicados a la pintura o que hacían pintura que no era taller, lo pasaban mucho mejor que yo. Es decir, los invitaban a lugares, viajaban, yo no podía viajar porque los cuadros eran... no me invitaban a lugares porque el precio de transporte es muy desproporcionado, en general es muy caro llevar una pintura, y estaba encerrado en Santiago perdiéndome la fiesta. Entonces de repente decía, muy bonita esta cuestión, pero los performers tienen una vida maravillosa, andan con buzos para hacer sus performances, llegan a Shanghái y lo pasan bien y lo invitan a bailar y toda la cuestión, y yo, como un imbécil, cargando un lugar pesado y desagradable. Y no me gustaba la idea. Eso coincidió que mi mujer, que también es artista, la invitaron a hacer una residencia en el extranjero. Entonces me fui, ya no tenía taller y tuve que inventar maneras de llevar cosas que eran en Chile, porque allá nunca tuve ningún tipo de mega éxito. Entonces las exposiciones que habían en general eran en Chile, y entonces hice algunas cosas para poder transportar esas obras que no implicara achicar, o sea, que no implicara que los cuadros fueran de ese porte. Estas pinturas que están acá están armadas con la idea, en esa época trabajaba para pintar, iba a una biblioteca pública donde había una mesa y entonces, de este porte, y entonces lo que empecé a hacer es hacer pedazos de cartón que después se pudieran armar en Santiago. Y este cuadro funciona con eso. Cada uno de los personajes, ahí están los personajes, son pequeños monitos de este porte de cartón. Y entonces al armarlos juntos se arma estas escenas, pero son desmontables y se pueden llevar en un sobre, digamos, ¿no? Son muy fáciles de armar. Bueno, ahí se ve un poco cómo funciona. Este paisaje también
Esto también es un problema parecido. Me habían invitado a una exposición en Nueva York y decían, ya, estamos dispuestos a pagar el transporte del cuadro, pero no podía ir. Y veía que todos los otros iban a Nueva York a pasar lo increíble y iba a viajar un cuadro además de cartón asqueroso que había estado tirado en el suelo y lo iban a tratar como si fuera un dios, porque era como, le ponemos burbujas, tipos con guantes, una caja que valía mucho más que el cuadro y todo. Entonces lo que decidí es hacer algo donde le saliera más barato. Les dije, no, voy a hacer un cuadro que se va a desmontar, lo envío en un sobre y ustedes los arman, tienen las piezas. Eran puras piedras y ramas dibujadas sobre mica. Y llegué allá y me dijeron, sí, pero era un problema que lo podemos armar. Entonces me dije, si lo arman no me van a invitar. Entonces les mandé unas indicaciones que eran tan desagradables, porque eran 25 centímetros a la derecha, y al final dijeron, ¿sabes? Ármalo tú, no había cómo. Y ahí caché que de alguna manera había modos como para ser parte de la fiesta sin dejar de hacer pintura. En este caso, además, me parece que esta obra tiene un asunto que después he vuelto a ocupar, que es que las piedras tienen la particularidad que una roca gigante y una piedra chica son bastante parecidas. Lo mismo pasa con la rama, esa cosa que cuando uno come una uva, te has fijado que te queda el pedazo de la uva y se parece un árbol. Es como que las escalas son muy difíciles de establecer. Entonces este paisaje tenía 200 piedras y 100 palitos. Entonces tú podías ir, esta la presenté, no tengo otra foto, pero la presenté en Nueva York, después en Cuenca y después en Santiago. Y los tres eran paisajes completamente diferentes. Entonces funcionaba un poco como esta lógica del hoyo portátil, no sé si conocen ese dibujo animado, de un científico que inventa un hoyo que se puede llevar y funcionaba un poco así. Estos también están hechos con el mismo sistema de transporte, estos son micas del tamaño, así como tamaño carta, que pegadas unas con otras arman el paisaje. Y entonces tú la llevas ahí. Bueno, estoy inventando algo que han hecho muchas veces. Eugenio Dilbon ha hecho su carrera, eso no es un invento mío. Y luego, a partir de esa experiencia, empecé a pensar la idea del mural. Es decir, hacer invitaciones donde yo hiciera murales y esos murales los hiciera yo, tuvieran una cantidad de tiempo y después se borraran. Es decir, que funcionara un poco en contra de lo que uno entiende como latinoamericano el mural. Normalmente el mural es muy jerarquizado, es decir, hay un tipo que inventa la cuestión, hay una cuadrilla que lo realiza, quiere durar lo más que se pueda. Normalmente, si es un mural más de artista, está en un lugar donde va a durar históricamente, no sé, más de 100 años. Si es un mural, digamos, de una brigada, uno quiere que dure, no sé, por lo menos hasta las elecciones. Y están siempre muy dedicados al espacio público. Y lo que traté de hacer, y hice varios de estos, hacerlo con la otra lógica, es decir, ocupar el mural como una manera de tener un taller. Entonces, en general, respondía a invitaciones donde eran lugares, decía, ya, perfecto, pero me voy a quedar 2 semanas en el lugar, lo voy a usar como mi taller, voy a pintar el mural, se inaugura, después está 1 semana y después se borra. Y entonces eso era muy entretenido porque además llegaba sin dibujo previo, o sea, ponía el taller y lo inventaba ahí. En general funcionaban todos con 2 o 3 ideas contradictorias que después se iban armando. Lo hice sobre vidrio en la Galería Tajamar, que es una galería que ya no existe, que está en las Torres Tajamar, es un kiosco. Este de aquí es en Praga, lo mismo. Fue la primera vez que lo hice porque la invitación era así. Te dejaban estar 2 semanas en el lugar y la exposición duraba solo un día. Entonces, ahí lo armé. Esto de acá es en el Plaza Vespucio. En el Mall Plaza Vespucio, que tiene una sala del Museo de Bellas Artes, y ahí hice varios murales. ¿Ya no existe la sala? No, ahora es un restaurante. Bueno, pero era muy... Esto de acá es en el Sagrada Mercancía. Y era como una manera de tener taller sin tener taller, o sea, como
dejaba arrendar el taller y me prestaban el taller y funcionaba igual que el taller, es decir, traía música, traía fotografías de cosas que me gustaban, cambiaba de plan, funcionaba bien. Este de aquí no me acuerdo dónde es, pero bien grande. Esto es en Chiloé. Esto es en Oakland. Y esta última parte tiene que ver con un poco lo que pasó después de la pandemia. O sea, durante la pandemia. Durante la pandemia, ustedes supieron que no dejaban a salir las personas, ¿no? Les pasó. Casi un apocalipsis. Bueno, eso me obligó a quedarme en la casa con mi hija y mi mujer y sin ninguna... Bueno, además era muy difícil conseguir materiales, entonces trabajé con lo que tenía ahí, que eran cartones. Los cartones, cartón piedra, los seguían distribuyendo y seguían distribuyendo acrílico y témpera. Y bueno, y empecé a hacer el taller en la casa. Y para mí fue muy bueno, de alguna manera me gustó mucho porque como que tuve que quitarme todas las manías de pintor profesional. Y creo que siempre, para mí, lo que me gusta de la pintura, a diferencia de otras artes, es que es un poco lo que pasa con las carreras, o sea, con las carreras de correr, que la diferencia entre Usain Bolt y yo corriendo no es ninguna más que la velocidad. Pero lo que quiero decir es que el tipo no tiene un aparato especial, ni hace, básicamente hace lo mismo. Y creo que la pintura tiene esa cosa maravillosa, que yo cuando empecé a pintar, mis hijas cuando pintan, Rembrandt, todos esos tipos, la diferencia de material no es tan importante, o sea, igual hay materiales más caros, menos caros, pero básicamente es lo mismo, no hay nada, no es esta cosa que, bueno, es que necesito este instrumento especial, es la misma, ¿cachai? No hay nada. Y eso encuentro que es reconfortante. Estas son cosas que hice sobre cartones, son cartones mezclados. Bueno, además era entretenido porque normalmente yo trabajo con fotos encontradas, con cosas, rememoraciones, pero hacía mucho tiempo que no trabajaba con modelo vivo y con dibujo a mano alzada. En general a mí no me gusta mucho el dibujo a mano alzada y ahí como que me reconcilié un poco con estas cosas como de clase de arte. Esta es la exposición de ahora, la voy a pasar muy rápido para que ustedes vayan a ver la de verdad. Listo, eso es. No tengo más que decirles. Preguntas, si quieren hacer preguntas. Parece que fue muy larga, ¿no? No, está bien, dale. Con bastante todo. Trabajé mucho tiempo con látex sobre todo, y después la mayor parte son esmaltes sintéticos, porque el esmalte sintético era el que resistía más formatos diferentes, es decir, podía pintar sobre metal, sobre madera, es como el más, digamos, el más carne perro, digamos, de todo el asunto. Y después, ahora estoy de vuelta con los colores, y además el efecto que daba es que era muy brillante. Entonces todo sucedía un poco como si fuera un cartel. Y a mí esa parte del brillo me gustaba mucho. Me parecía que era entretenido que no hubiera juego de profundidad. Es decir, un poco lo mismo que decía con el asunto de la luz, que como que no da la impresión de que hubiera en la escena que hubiera un sol, ¿cachai? Sino que está todo pasando, como que la luz está en la sala donde están viendo, no dentro del cuadro. O sea, son cuadros no ventanas. El brillo hacía que fuera aún menos ventana. O sea, todo este asunto era muy material y tú sentías que era un objeto, no era un hoyo donde tú veías la escena. Pero ahora me cambié de equipo, porque después de la pandemia ahora estoy completamente metido con la idea del opaco, que todo sea opaco. Me parece muy entretenido porque encuentro que también en la gama hay un asunto con lo opaco que a mí me ha gustado siempre, es que no se pueda detectar si los cuadros son, si los materiales son caros o son baratos. O sea, hay
tipo de elegancia que me interesa, que es una elegancia que es pobretona. O sea, que hay un punto donde los materiales son sofisticados, pero penca, barato, pero caro. Y en el mundo lo opaco pasa muchas veces, que tú tienes un color que es látex vomitado, y igual tiene algo que es como... que tiene como una potencialidad de riqueza, que trabaja bien con los demás. Entonces ahora trabajo prácticamente solo con... cuando trabajo en la casa trabajo con cosas al agua, y si no trabajo con óleo industrial opaco mezclado con óleo de pintura. Pero en general he trabajado un poco con lo que tengo. El otro asunto que para mí es importante es que el taller, como el mismo espacio donde estoy pintando todo eso, normalmente en las exposiciones hay una coherencia de color, porque son los mismos colores y se van mezclando unos con otros, y eso hace mucho más fácil el trabajo, porque cuando vuelvo a retomar, en general la gama de colores es la misma, porque son los mismos materiales, trabajo con tarros, compro galones de pintura, entonces si pongo un color, ese color va a durar 2 años, ¿cachai? Entonces, y en general la paleta, lo que he tratado de hacer es tener una paleta muy reducida. Y bueno, además los colores industriales tienen el defecto que no soportan mucha mezcla, o sea, el problema de saturación. Todo lo que hemos hablado es como, sí, lo he hecho mal, pero lo he hecho todo el problema del color. Pero es un mundo, es una gama además que a mí me pasa que a mí me gusta un poco cómo funciona la pintura industrial de color, ¿cachai? Le tengo buena. Encuentro que es un buen vocabulario, ¿cachai? ¿Preguntas? ¿Qué más? Sí. Sí. Sí, trabajo con óleo. En general es óleo mezclado, es óleo, digamos, de tubo, muchas veces mezclado con un óleo industrial que es opaco. Entonces... ¿cuál? No importa. Dale. Mi verdadera pregunta, usted dijo que el material no era así como el más importante. Entonces, ¿qué usted considera como lo básico para empezar? O sea, lo que dije, creo que lo que quiero decir es lo contrario. Es muy importante el material. Lo que digo es que lo que es importante del material es cómo el material te habilita para armar esta idea. O sea, lo que digo es que para luchar contra este asunto de la idea ampolleta, hay que buscar una idea ladrillo. Y lo que digo es que los materiales vienen con idea. Ahora, esas ideas solo se activan privadamente con cada persona. Por ejemplo, para mí el látex viene con una idea. ¿Te fijáis? O el esmalte viene con una idea. O un pedazo de madera viene con una idea. Y a partir de ahí, el sentir de que no es una ampolleta en mi cabeza, sino que es un ladrillo en mi mano, el punto de partida, la idea, para mí es muy liberador. Porque digo, a partir de ahí es un modo de pensar que integra más personalidades. No deja fuera a todos los que no se le ocurren ideas geniales. Los que no, ¿te fijas? Los que no tienen una gran cosa que decirle al mundo definitiva. Sí, pero no sé si te ha pasado a ti de repente que, no sé, con la greda viene con una cantidad de ideas, ¿cachai? Como que no es lo mismo, o sea, si te regalan una caja de 200 lápices de colores, no es lo mismo que si te regalan una de 6, son 2 ideas diferentes, ¿cachai? Lo que vais a hacer es otra cosa. Y podéis no tener claro qué es lo que vais a hacer al comienzo, ¿cachai? Eso es. Sí. No, saco muchas fotografías de redes sociales, cosas que encuentro, fotos familiares, y tengo en el taller normalmente pegado muchas cosas. Entonces agarro algo acá y lo desecho más o menos luego, a veces hay algunas cosas que se me ocurren. Lo de la ampolleta
Y cuando digo que no me gusta, pero vivo en este mismo mundo, ¿cachai? Si lo que no me gusta, y la razón por la que quiero plantear esta idea en el contexto de una escuela de arte, es que creo que ese modo del proyecto, que domina el mundo de la ingeniería, domina el mundo de la política, domina varios mundos, y en esos mundos es súper eficiente. O sea, el McDonald's funciona bien aquí. Un McDonald's onda mi taller, malo, no comáis ahí. Lo que me parece terrible es que en el mundo del arte también se volvió como el único modo, porque el financiamiento funciona así y entonces se volvió el modo hegemónico. Entonces, la manera como actualmente pensamos la producción artística muchas veces tiene que ver con ese modo. Ese es un modo. Existen los proyectos, y existen los proyectos en el mundo artístico, pero no es lo único que existe. Ese es el asunto. O sea, lo que quiero decir es que y el mundo de los proyectos artísticos crea un modo de arte, y ese modo de arte funciona muy bien para el mundo de la prensa, para el mundo de la ingeniería y para el mundo de la política, porque tienen el mismo sistema. Pero eso no quiere decir de que sea el único. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero decir es que para el Fondarte es más fácil financiar un proyecto porque lo otro es imposible de financiar. Pero eso no quiere decir de que eso es. ¿Te fijáis? Para el Mercurio es más interesante hacer una nota sobre un proyecto de arte, que es una idea genial que va a redimir y que va a relacionar el mundo indígena con el mundo industrial y toda la idea ampolleta. Es mucho más fácil escribir con eso porque en la prensa funciona con el mismo método. Entonces, ¿me entendí? O sea, pareciera de que son más interesantes, pero no es más interesante, sino que simplemente tienen el mismo sistema productivo. Entonces, siempre se van a parear mejor. ¿Te fijáis? Porque están hechos del mismo sistema. Idea abstracta, modo de cuestión, evaluación. Todo lo que esté ahí le va a ir bien, pero lo que digo es que no es lo único que hay. Y además excluye una cantidad enorme de modos de pensar. Excluye el humor, excluye la duda, excluye el error, para mi gusto excluye la provocación, porque yo creo que cualquier tipo de provocación hecha en el sistema del proyecto es una falsa provocación. Eso no es, para mí no es provocativo. Para mí la verdadera provocación es la que es irresponsable, pero la que es una idea en blanco con una cuestión y que va a tener un resultado, eso no es provocación, eso es una conducción, no sé. O sea, lo que digo es que el taller se hace cargo de muchos excluidos del mundo cada vez se estaba convirtiendo más en una prédica así de cura. Porque sabéis, hagan lo que hagáis. ¿Qué más? A ver, pregunta. Dale. ¿A mí? Porque viví, bueno, todavía, viví convencido de que no tenía nada que decir. Y me parecía que no tener nada que decir era someterme a lo que decían los demás, que tampoco me gustaba. O sea, era lo suficientemente inteligente para sentir de que lo que me ofrecía el mundo no me convencía totalmente, ¿te fijáis? Pero no era lo suficientemente inteligente como para decir otra cosa igualmente bien articulada. ¿Cachai? Decir, mira, ¿sabes qué? No sé, ¿me cachai? O sea, sobre cómo estaba hecho el mundo, solo tenía dudas, no tenía un discurso alternativo, ¿cachai? Y es muy terrible vivir solo con la sospecha de que las cosas están bien, porque además vivir en la sospecha, yo encuentro que es muy triste, porque te imposibilita para ser generoso. O sea, te vuelve una persona muy mezquina, encontrar que las cosas no están tan bien, pero no tenéis nada mejor que hacer, y una vida de mierda. Yo considero que sí, me hacía mucho mal. Y además pensaba mucho en función de la... En ese sentido es como también una dependencia absoluta del contexto. Entonces está ahí como preso de las modas, de lo que todos están diciendo. Una lata, no sé, no... Encuentro que es mucha angustia, pero esto estoy diciendo en época adolescente donde todos están angustiados. O sea, lo que quiero decir es que cualquier persona que tenga más de 16 años, cualquier cosa puede decir que le ha salvado la vida, porque a esa edad uno siempre piensa que todo va a ser terrible, que el mundo es una... No sé si les pasó a ustedes. Sí. ¿Qué pasa cuando exponen como este tipo de idea que es contradictoria también en los proyectos de arte?
es que esto es como el capitalismo, la ética del proyecto es como absorbe todo, después aparece, sí, me encanta tu idea. Justamente vamos a hacer un proyecto que se trate de no tener ideas previas y de hacer talleres, y al final lo que quiero decir es que es tan fuerte la lógica del proyecto, que yo también la tengo incluida, que al final se traga todo. ¿Cachai? Como cuando dicen, mira, vamos a hacer una cuestión súper espontánea. Primero, llegan a las 10 llegan los tipos espontáneos, tienen 2 horas de espontaneidad, después y después hay una evaluación de cuán espontáneos fueron. ¿Cachai? Es la misma cuestión. O sea, lo que quiero decir es que la libertad es una cuestión muy inagarrable, y además siempre cualquier pensamiento que es, ¿cómo se puede? Que es, ahí se me olvida la palabra, que Pablo la puede saber de más. Cuando alguien tiene un poder así como que la mayoría tiene el poder, es muy, una ideología muy dominante, pero la palabra es proselitista, ¿cachai? Como, o sea, lo que quiero decir es que cuando hay un orden que manda, es muy difícil resistirse a ese orden. Porque los que quieren resistirse, yo lo puedo decir, pero en la realidad no es tan cierto. En las preguntas se fijaron que 10 veces me pillaron diciendo, bueno, en realidad venía con una idea. Entonces, te fijas, mi discurso vale poco. Lo que quiero decir es que siempre cuando hay un orden dominante es muy difícil pensar de otra manera. Entonces, cuando he expuesto esta idea, nadie le choca, pero siguen pensando, sí, bueno, ya, la raja, hagamos un proyecto para gente como, ¿me cachai? Entonces, lo que quiero decir es que al final ese modo de pensar siempre está pensado también con la lógica del proyecto. Es decir, la lógica del proyecto es muy fuerte. Y creo que excluye y hace muy infeliz a personas, porque la lógica del proyecto también ha sido llevada en este sistema también a las personas. Es como, hay gente que es valiosa y se le ocurren ideas y van a terminar en algo bueno. Y hay gente que nunca van a salvarse, es el discurso. Gente que está mal, porque ¿qué esperáis de alguien que es una mala idea? Por más que le pongáis cuestión, va a llegar en algo malo. O sea, lo que quiero decir es que esa lógica como de estos dos extremos, de la idea y del resultado, y entre medio esta cuestión, es muy terrible, porque la idea de que algo que está mal del comienzo siempre va a terminar mal es una idea muy pregnante en nuestra sociedad, ¿cachai? Es como, esto yo ya sé cómo va a terminar, ¿cachai? Y cualquier persona que haya estado en un taller de arte o que haya sido niño y haya estado, ¿sabes?, ha descubierto que de malas ideas puede haber sacado cosas maravillosas. Ahí sí que me volví cura completo, porque es como la ayuda a los jóvenes, a los jóvenes en el Sename. Pero yo pienso que, o sea, me ha pasado ese asunto. ¿Te cachai? O sea, como ya, me ha pasado haciendo clases. Llevo 25 años haciendo clases. Y me han sorprendido un millón de veces ideas que yo decía, esta idea no hay cómo que sea interesante. O ese punto de vista artístico no va a pasar nada. Y de repente sí, no se sabe cómo. Y ideas geniales, súper interesantes, súper justificadas, no terminaron en nada importante, no pasó nada. No, o sea, ese lado impredictible para mí es lo que hace que yo siga creyendo que el arte es una cuestión que hay que defender solamente porque baraja el naipe. O sea, porque cuando las cosas están más o menos claras, el arte de repente... Eso es mucho más fácil de notarlo en las artes populares, que sé yo, en la música o en el teatro. De repente tú decís, esto no va para ningún lado, lo que viene, o no sé, sí, la música, un ejemplo así como de mi época, sí, la música progresiva, ahora van a ser súper musicales y ahora los temas van a durar 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, son tipos de... y de repente aparece el punk y se trata todo lo contrario. Y es como, o lo que pasó con el reggae, ¿cachai? Que de repente, o sea, lo que quiero decir es que el poder desestabilizador del sistema creativo artístico para mí es muy importante. Es como que tú decís, sí, está bien, pero van a pasar sorpresas, o sea, van a haber terremotos, las cosas se dan vueltas, las cosas que son evidentes no son tan evidentes, los que tienen la razón a lo mejor no la van a tener, los buenos van a ser malos, los malos van a ser buenos, va a pasar todo el tiempo. O sea, para mí es una esperanza. Yo duermo más tranquilo sabiendo que los buenos no van a ser buenos siempre y que los malos no van a ser malos siempre. Prefiero eso a saber de que va a estar igual. Eso.
cada vez más moralista, así que no vamos a seguir más porque... Es un segundo por la vista. Quedamos un poco sin tiempo, pero me percaté que la mayoría son de primero y se me olvidó presentarme. Yo soy Miguel y soy el coordinador de la carrera de artes visuales. Probablemente les han llegado correos míos, pero bueno, para que sepan y me conozcan. Además de la charla de Ignacio, como les decía, esto se marca dentro de un ciclo de charlas de los distintos profesores y profesoras de cada taller. La próxima es mañana y después hay unas programadas para mayo y junio. Una va a ser Male, la profesora de la otra sección de este taller. Y contarles, claro, como son de primero, tampoco conocen lo que hemos hecho con la revista Colegio, que es la revista de la carrera, donde bueno, tiene distintas secciones, pero la mayoría son una recopilación de los trabajos hechos durante el semestre por los y las estudiantes de cada taller y cada curso disciplinar, incluso los electivos que se llaman bloques de conocimiento, y también proyectos de profesores, Ignacio ha estado, y proyectos de ex alumnos y alumnas. Y por ahora, claro, tenemos unas versiones físicas, pero la revista existe en realidad en formato digital porque tenemos una cantidad muy pequeña de impreso. ¿Cómo se dice en términos técnicos? Impresos. De tiraje. Un tiraje muy pequeño. Tenemos el tiraje corto. No hemos podido como entregarla, pero sí pueden, no sé, la invito a mirar, ¿sí? La ampolleta de...